Es un poco tedioso porque es una parte básicamente fisiológica. No hay mucho de aspecto clínico. Vamos a meter algunas pinceladas del aspecto clínico para que el tema no se haga tan tedioso. Y en el momento que ustedes quieran hacer algún tipo de interrupción, de sugerencia o de observación o de pregunta, me la hacen sin ningún problema. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué vamos a tocar en esta clase? Vamos a tocar los tópicos que están mencionados en el sílabus y que corresponden a la teoría del día de hoy. Y vamos a hablar entonces de circulación, circulación fetal, hemoglobina y oxigenación, riñones fetales, hígado fetal, tiroides fetal y gónadas fetales. Esto último lo vamos a ver en forma más superficial. Vamos a ponerle bastante énfasis a lo que es la circulación, la hemoglobina y la oxigenación, y a los cambios fisiológicos que se dan en el feto y al momento del nacimiento. Esa es la parte central y más importante de la presentación del día de hoy. Pero antes de empezar, y como la medicina no es solamente medicina, sino que es una carrera que tiene que ver mucho con humanidades y tiene que ver mucho con nuestra interacción con el ser humano y nuestra vocación de ser realmente seres humanos y de servir. La primera pregunta que tendríamos que hacernos es, bueno, ¿cuándo nos volvimos realmente humanos? ¿No? Y les traigo este texto que trata de explicar un poco en qué momento nosotros nos convertimos en seres humanos. Si nosotros hablamos estrictamente desde el punto de vista embriológico, podríamos decir que en el momento de la fecundación se restituye el número diploide de cromosomas, determinamos el sexo, empieza la replicación celular y la migración del huevo. Y por lo tanto, desde el punto de vista embriológico, podríamos decir que empezamos a ser seres humanos desde el momento de la concepción. Ahora, si hablamos ya no desde el punto de vista embriológico, sino del punto de vista de ontogenia y filogenia, bueno, podríamos remontarnos a nuestros antepasados homínidos y decir, bueno, ¿en qué momento nos hemos vuelto seres humanos realmente? Y este texto, que lo voy a dejar ahí para que lo lean después, nos trata de explicar que nosotros nos volvemos seres humanos como especie en el momento en que somos capaces de ayudarnos los unos a otros. ¿Ok? Que un rasgo de humanidad es el hecho de poder ayudarnos unos a otros. En este texto ponen como ejemplo un homínido, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, que ha tenido la dentadura muy desgastada y sin embargo hay signos de que ha podido vivir muchos años más. Esto no hubiera sido posible sin la ayuda del grupo y del entorno. Entonces, eso es un rasgo, ya podríamos considerarlo un rasgo de humanidad. También se ponían otros ejemplos, por ejemplo, restos fósiles en los cuales mostraban fracturas de huesos largos de fémur que habían sido cicatrizadas, ¿no? Lo cual significaba que el sujeto había sobrevivido a un tipo de accidente de esa gran magnitud. En las épocas que éramos cazadores o que la especie era cazadora y recolectora, una lesión de ese tipo simplemente nos iba a llevar a morir de hambre. Y solamente la única forma de supervivir era con la ayuda del entorno, del grupo, ¿no? De nuestra gran familia. Esto sigue siendo y sigue siendo válido en el momento, al día de hoy. Una de nuestras características que no debemos perder, y menos como médicos, es la de nuestra humanidad, la de poder estar al servicio y a la ayuda de los demás. Muy bien, eso para empezar. Para entrando un poquito al tema, bueno, acá vemos a la izquierda en el puntero, pues un feto, ¿no?
Y a la derecha vemos una imagen que soy yo, un ser humano adulto. Entonces la primera pregunta sería, ¿un feto es lo mismo que un ser humano adulto? ¿Se comporta fisiológicamente de la misma manera que un ser humano adulto, solamente que en menor tamaño? Bueno, la respuesta es obviamente que no, ¿no? El feto está adaptado a la vida intrauterina y sobrevive gracias a que depende de la placenta, ¿no? La placenta es un órgano que tiene funciones respiratorias, nutricionales y excretorias, que son indispensables para el mantenimiento de la homeostasis fetal, del crecimiento, de la nutrición y de la respiración del feto, ¿no? A diferencia de un ser humano adulto que no requiere de este órgano externo. El recién nacido debe ser capaz de suplir las funciones que realiza la placenta o que realizaba la placenta durante la vida intrauterina. Ahora, ¿cómo hace esto? ¿Cómo hace esto el feto? Lo hace por medio de algunas adaptaciones y de algunos cambios fisiológicos que se producen al momento del nacimiento y que vamos a repasar dentro de un momento. Antes de esto vamos a hablar de la circulación fetal. Para hablar de la circulación fetal vamos a poner como primera lámina una circulación, un esquema de la circulación de un ser humano adulto. Esta circulación del ser humano adulto se caracteriza por dos circuitos paralelos, ¿no es cierto? Un circuito que podríamos llamar derecho y un circuito que podríamos llamar izquierdo, ¿no? Un derecho con sangre venosa y un izquierdo con sangre arterial. Estos dos sistemas paralelos solamente se relacionan entre sí o se comunican entre sí por medio de las microestructuras, ¿no? Capilares. No hay cortocircuitos, es decir, no hay puentes que unan la circulación derecha con la izquierda o viceversa. No existen eso en la vida adulta, salvo que haya algún tipo de patología, ¿no? Pero en la vida fetal sí hay esas comunicaciones entre la circulación derecha y la circulación izquierda. Y eso tiene algunas funciones muy importantes, que es probablemente una de las cosas más importantes que deban llevarse de esta clase. Entonces, ¿cuáles son las características de la circulación fetal, a diferencia de la circulación adulta? La circulación fetal se basa en circuitos paralelos, como hemos visto en la lámina anterior, pero con comunicaciones centrales. Es decir, chunts, cortocircuitos. ¿Cuáles son? El foramen oval y el conducto arterioso. Esos son los cortocircuitos que existen en la vida fetal. Cada ventrículo tiene un gasto cardíaco diferente, siendo mayor el gasto del ventrículo derecho. La sangre oxigenada y con nutrientes es conducida de la placenta al feto a través de la pared abdominal por medio de la vena umbilical. La sangre oxigenada y con nutrientes es conducida de la placenta al feto a través de la pared abdominal por medio de la vena umbilical. Los chunts caracterizan a la circulación fetal conduciendo sangre oxigenada a la circulación arterial, particularmente al cerebro. Lo vamos a ver en unos esquemas dentro de un momento. Cuando hablamos de estas estructuras que llevan sangre oxigenada a la circulación venosa, hablamos de estas tres estructuras. Del ductus venoso, que es un shunt que permite el paso de sangre oxigenada desde la vena umbilical a la vena cava inferior. Y de allí a la circulación coronaria y cerebral a través de un paso preferencial por el foramen oval. El foramen oval, a su vez, es una comunicación entre ambas aurículas, que permite el paso de sangre oxigenada de la circulación sistémica a la circulación sistémica del feto. Y el ductus arterioso, el vaso que comunica la arteria aorta con la arteria pulmonar. Todos estos chunts tienen su razón de ser.
tienen como objetivo principal favorecer el paso de sangre oxigenada o mixta hacia los órganos de mayor requerimiento en el feto, dígase corazón y cerebro. Entonces, el objetivo de estos chums es llevar sangre oxigenada para oxigenar, valga la redundancia, el corazón y el cerebro, básicamente. Ahora estamos hablando de, de que el feto depende de un órgano externo llamado placenta, ¿no es cierto?, que está adherido a la cara interna del útero materno, a través del cual se produce el intercambio de nutrientes, intercambio gaseoso, de oxígeno y de CO2, y que esto se transporta a través del cordón umbilical, ¿no? Solamente a forma de recordar, porque lo vamos a ver ahora en un esquema, es un corte transversal del cordón umbilical, ¿no?, donde debemos recordar que un cordón umbilical normal tiene dos arterias y una vena. Este es un corte transversal, un corte histológico transversal, y vemos acá las dos arterias, son arterias porque tienen su capa muscular, ¿no?, y una vena. ¿Qué característica tiene esto? ¿Qué particularidad tienen los vasos del cordón umbilical? Bueno, que la vena umbilical lleva sangre oxigenada y las arterias umbilicales llevan sangre no oxigenada, a diferencia de lo que sucede en cualquier otro arteria o vena. Muy bien, este es un esquema de la circulación del feto. A ver si me siguen, es un poco complicado, vamos a ver, esto es la placenta, está adherida a la cara interna del útero, ¿no es cierto? Hay intercambio de alimentos, viene oxígeno a través de la sangre oxigenada de la madre, ¿no es cierto? Y por parte del feto se elimina el CO2 hacia la circulación materna, ¿no es cierto? Y los desechos también. Esta parte una vena umbilical que, como hemos dicho, porta sangre oxigenada. Esta vena umbilical llega a la vena cava inferior del feto, ¿ok? Por medio de la vena umbilical, ¿ok? Esta estructura que une la vena umbilical a la vena cava inferior se llama ducto venoso, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaría o qué pasaría si no existiera este, esta vena umbilical y este ducto venoso? Bueno, pasaría como que en un adulto, que la sangre que retorna de la parte inferior del cuerpo es sangre poco oxigenada. Y esta sangre poco oxigenada llegaría, daría la vuelta y como no tiene forma de oxigenarse porque los pulmones no son funcionantes en la vida fetal, entonces no se oxigenaría y seguiría dando vueltas y esto mantendría pues al feto en un estado de hipoxia crónica, ¿no? ¿Qué pasa? Que viene la vena umbilical y vierte esta sangre oxigenada que viene de la placenta en la vena cava inferior. Viene, se junta con la sangre poco oxigenada procedente del segmento inferior del feto y se produce una sangre oxigenada o una sangre mixta. Ahora hemos dicho que en la vida fetal existen chums, cortocircuitos. Entonces, acá entran en función los cortocircuitos que hemos dicho. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de privilegiar la sangre oxigenada hacia el cerebro y hacia el corazón fetales. Entonces, entra la sangre oxigenada a través de la vena cava inferior, que como sabemos desemboca en la aurícula derecha, pero en vez de seguir su recorrido usualmente normal y salir por la arteria pulmonar, pasa principalmente por el foramen oval, desde la aurícula derecha hasta la aurícula izquierda.
de ahí pasa al ventrículo izquierdo y de ahí viene, hay la contracción del corazón fetal, del ventrículo izquierdo, y eso se expele la sangre para favorecer la circulación coronaria fetal y además para que vaya la sangre hacia el cerebro. ¿Ok? Ahora, podríamos decir, ¿por qué no pasa esta sangre directamente hacia la vena pulmonar? Porque la vena pulmonar va a desembocar en los pulmones y los pulmones dentro de la vida fetal se encuentran colapsados y por lo tanto eh, oponen una gran resistencia a este flujo vascular. Entonces, esto hace que la sangre no siga por la vena cava, por la vena pulmonar, sino se vaya a través del foramen oval hacia la aurícula izquierda y siga la circulación que hemos dicho. Hay otra estructura que también favorece el paso de sangre oxigenada, en este caso hacia el cerebro, es el ductus arterioso. El ductus arterioso es una estructura de la vía intrauterina que une la arteria umbilical, perdón, con la arteria aorta. Pasa lo mismo, pasa la sangre, pasa por el ventrículo izquierdo, se contrae el ventrículo izquierdo, sale expelida la sangre por la arteria aorta y hay hay un paso también una porción de sangre que pasa por el ventrículo derecho, pero no pasa hacia los pulmones, sino al encontrarse con la resistencia por el colapso pulmonar, esta sangre regresa por el ductus arterioso hacia el callado de la aorta. Y por lo tanto, el callado de la aorta sale en las arterias carótidas y favorecen la circulación cerebral. Entonces, ¿qué tenemos que tener de esto? ¿Qué tenemos que sacar de esto? Uno, que el feto depende totalmente de la placenta para su vida intrauterina, para su homeostasis, para su crecimiento, para su obtención y su desecho para su obtención de nutrientes, para su desecho de sustancias tóxicas, para su oxigenación y para la eliminación del CO2. Tenemos que llevarnos también que existen chunos, existen comunicaciones entre la circulación venosa general y la circulación, entre comillas, arterial, con la finalidad de favorecer la irrigación y oxigenación de los órganos nobles del feto, refiriéndonos con esto principalmente al corazón y al cerebro. ¿Ok? Y que los chuns son el conducto arterioso, el conducto venoso y el foramen oval. Esto es lo mismo, solamente es un gráfico diferente, lo mismo. Vamos a repasarlo rápidamente. Tenemos la placenta, adherida a la cara interna del útero, se produce el intercambio gaseoso de nutrientes y el desecho de residuos tóxicos. Viene la vena umbilical, portando sangre arterial, se, se comunica a través del ducto venoso con la vena cava inferior, sube la sangre ya oxigenada o mixta hacia la aurícula derecha, de ahí pasa hacia la aurícula izquierda por el foramen oval o pasa al ventrículo derecho, una parte. El ventrículo derecho se contrae, se expulsa la sangre hacia supuestamente los pulmones, pero como los pulmones están colapsados y presentan una gran resistencia al flujo sanguíneo, esta sangre pasa a través del ductus arterioso hacia la arteria aorta, favoreciendo la oxigenación del cerebro. Del mismo modo, el paso de la sangre a través del foramen oval a la aurícula izquierda y de ahí al ventrículo izquierdo hacen que la contracción del ventrículo izquierdo expulse la sangre hacia la circulación sistémica, ¿no? Priorizando la irrigación cardíaca y la irrigación cerebral.
¿Tienen alguna pregunta de esto, que es muy importante? Todo claro, doctor. ¿Segura? ¿Seguros? Bueno, si hay una pregunta, me la hacen, por favor, ¿sí? Este es un ecocardiograma fetal, ¿no? Se ve el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha, y este espacio que está en blanco es el foramen oval, que comunica la aurícula izquierda con la aurícula derecha. ¿Ok? Es uno de los tres chunks que hemos mencionado. Algunas características del gasto cardíaco fetal. Tiene relación con lo que hemos estado hablando anteriormente. El gasto cardíaco fetal total o gasto combinado ventricular es el gasto del ventrículo derecho más el gasto del ventrículo izquierdo. Y este gasto se incrementa con el crecimiento del feto, encontrándose en una gestación a término en alrededor de 300 mililitros por kilo por minuto. ¿Cuál de las dos circulaciones tiene un mayor gasto? Un mayor gasto, bueno, el ventrículo derecho es, tiene un gasto mayor que el ventrículo izquierdo, ¿no? Siendo esto más o menos 55%, mientras que el ventrículo izquierdo tiene un gasto del 45%. Ahora, la suma de estos dos, como hemos dicho, se llama gasto total o gasto combinado. Este gasto cardíaco va a ir disminuyendo después del nacimiento, va a ir disminuyendo progresivamente. Así, a los 2 meses de nacimiento, el gasto cardíaco es de 150 mililitros por kilo por minuto, es decir, la mitad que al momento del nacimiento. Y en el adulto es aproximadamente 75 mililitros por kilo por minuto, es decir, la cuarta parte de lo que fue al momento del nacimiento. La circulación pulmonar fetal, como ya hemos mencionado, tiene una alta resistencia y por lo tanto poco flujo vascular. Esto es a consecuencia de la hipoxia crónica relativa por la baja tensión de oxígeno que ingresa al pulmón. Hay una vasoconstricción mayor e incremento de la musculatura lisa de la capa media de los capilares arteriales pulmonares. Y conforme la edad gestacional progresa, la resistencia vascular pulmonar va disminuyendo y por lo tanto se incrementa el flujo sanguíneo. Sin embargo, el esquema general que les he presentado en las láminas anteriores refleja realmente lo que pasa durante la vía intrauterina, ¿no? Ese aumento de la resistencia pulmonar por vasoconstricción, por hipoxia, impide o dificulta el paso de sangre hacia los pulmones y esto hace que la circulación sea direccionada a través de los chunks hacia la circulación izquierda, básicamente, o general. La alta resistencia vascular hace que la sangre pase a través del conducto arterioso desde la arteria pulmonar hacia la arteria aorta, lo que hemos mencionado. Muy bien. Vamos a hablar algo acerca de la hemoglobina y la oxigenación en el feto. A ver, aquí hay algunos conceptos que tienen que aprenderse de todas maneras y que probablemente algunos de ellos incluso sean preguntas de examen, así que es importante que lo sepan, ¿sí? Hay tres lugares donde se puede realizar la hematopoiesis durante la vida intrauterina. El primer lugar donde se empieza a realizar la hematopoiesis es en el saco vitelino, etapas tempranas de la gestación. Luego, el comando de la hematopoiesis lo toma a cargo el hígado y posteriormente la médula ósea, como es en la vida extrauterina. Los primeros glóbulos rojos son nucleados. Posteriormente se presentan glóbulos rojos anucleados, los cuales progresivamente van incrementando su porcentaje. Es decir, en etapas tempranas del embarazo hay un porcentaje importante de glóbulos rojos nucleados. Hay un porcentaje de glóbulos rojos nucleados hasta el final del embarazo, pero el porcentaje va disminuyendo progresivamente. La sangre fetal tiene una hemoglobina mayor que la de un niño o un adulto. Y el porcentaje de reticulocitos presenta una disminución progresiva hasta un nivel de 5% en el feto a término. Es decir, tiene un nivel alto en etapas tempranas del embarazo y en un feto a término ya es alrededor del 5%. Entonces, acá hay varias características, ¿no? Uno, los
glóbulos rojos fetales que son nucleados. Dos, hay, la sangre fetal tiene una hemoglobina mayor que la de un niño, un adulto. Y hay otra característica más, que es que la hemoglobina fetal tiene una mayor afinidad al oxígeno. Entonces, hay tres características ahí importantes, ¿no? Hay una hemoglobina mayor que un niño o un adulto, hay un porcentaje mayor de hematocrito en el feto y además hay una mayor afinidad del oxígeno por la hemoglobina fetal. Todo esto está relacionado a compensar el estado de hipoxia relativa que se vive durante la vida intrauterina. Es diferente respirar a través de la placenta de la madre y una, una sangre que hemos mencionado entre oxigenada y mixta, ¿no? Y vivir en una vía extrauterina respirando el aire ambiental, ¿no es cierto? Con un porcentaje de oxígeno mucho mayor. Esto es, bueno, un frotis de sangre fetal. Vemos, bueno, algunos leucocitos y vemos unos glóbulos rojos nucleados, ¿no? Este es un glóbulo rojo fetal nucleado. La función de la hemoglobina es combinarse con el oxígeno recogido por la placenta y distribuirlo por los tejidos fetales, ¿no? Esto se evidencia al revisar la curva de disociación del oxígeno. La curva de disociación del oxígeno en los glóbulos rojos fetales se encuentra a la izquierda de la que se presenta en los glóbulos rojos del adulto. Esto es muy importante. ¿Qué significa que la curva de disociación del oxígeno esté desplazada hacia la izquierda con respecto a la curva de disociación del oxígeno de la hemoglobina en un adulto? Significa que la hemoglobina fetal tiene mayor afinidad y mayor adherencia al oxígeno. Esto como parte de los mecanismos de compensación de la hipoxia relativa que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, si esto lo vemos en una curva, vamos a ver esto. En rojo está la hemoglobina del adulto, ¿no? En la vertical vamos a ver el porcentaje de saturación del oxígeno y en la horizontal vamos a ver la presión parcial de oxígeno. Vemos acá una curva en rojo, que la afinidad de la hemoglobina del adulto por el oxígeno, y vemos que se necesita mayor cantidad de presión parcial de oxígeno para obtener porcentajes de saturación similares a los que se obtienen en la hemoglobina fetal con una menor presión de oxígeno, ¿no es cierto? O sea, se necesita menor presión de oxígeno en el feto para obtener niveles de saturación similares a a lo que requiere la hemoglobina adulta para obtener la misma saturación. Esto se llama desplazamiento a la izquierda y significa, como hemos dicho, que la hemoglobina fetal tiene mayor afinidad al oxígeno. Desde las 12 semanas hasta las 34 semanas de gestación, la hemoglobina fetal constituye el 90 al 95% de la hemoglobina total del feto. Posteriormente disminuye entre 3 y 4% por semana hasta la semana 40, de tal modo que al momento del nacimiento la hemoglobina fetal constituye aproximadamente 75% de la hemoglobina total del recién nacido, mientras que el 25% corresponde a la hemoglobina adulta, ¿no es cierto? Entonces la hemoglobina fetal, no se confundan glóbulos rojos fetales con hemoglobina fetal, son cosas diferentes, ¿sí? Otros datos importantes: la hemoglobina fetal se une con mayor afinidad al oxígeno que la hemoglobina adulta, como ya hemos mencionado, en parte, en parte debido a su poca afinidad por los fosfatos orgánicos sanguíneos. La presión parcial de CO2 en la sangre fetal es aproximadamente 48 milímetros de mercurio, mientras que en la sangre materna se encuentra alrededor de 40 a 45. Existe, por lo tanto, una gradiente de presión de 3 a 8 milímetros de mercurio. ¿Qué significa esto? Que una vez que la sangre no oxigenada regresa a través de las arterias umbilicales
hacia la placenta, portando los desechos y además portando el CO2, al tener una presión mayor que la presión de CO2 presente en la madre, se difunde a través de la placenta, simplemente por una gradiente de presión. ¿Okay? La eliminación del dióxido de carbono se produce por esta diferencia de presión en ambas circulaciones. Considerar adicionalmente que el CO2 tiene una capacidad de fusión 20 veces mayor que el oxígeno, ¿no? Eso como un dato adicional. Ahora bien, empezamos la presentación hablando un poco de lo que era un ser humano, en qué momento nos volvíamos humanos, y después hablamos, o hicimos una comparación entre lo que podría ser una circulación en un feto y una circulación en un adulto. Y planteamos la pregunta, bueno, es lo mismo, simplemente que en tamaño reducido. Bueno, ya sabemos que no es así, porque la circulación fetal tiene unos shunts o unos cortocircuitos centrales destinados a mezclar la sangre oxigenada para priorizar la circulación de los órganos nobles. Ahora, ¿qué pasa cuando se produce el nacimiento? ¿No? Cuando se produce el nacimiento, tienen que haber algunos cambios, porque progresivamente ese feto va a tener que ir adquiriendo las características de la circulación de un niño o de una persona adulta. Entonces, ¿cuáles son los cambios que se producen al momento del nacimiento? Este es el parto, se está produciendo el parto, está naciendo el feto, se está convirtiendo en recién nacido. ¿Y qué pasa? Llora. Esa es una de las cosas que pasa cuando se produce el nacimiento. El feto llora. Al momento de llorar, ingresa aire y los pulmones se expanden. Al expandirse los pulmones, la resistencia al flujo sanguíneo disminuye y por lo tanto aumenta la circulación hacia los pulmones. ¿Okay? Eso es uno de los cambios importantes que pasa. ¿Qué otra cosa pasa? Bueno, nace el feto y se corta la circulación a través del cordón umbilical. Esa circulación del feto hacia la placenta se corta y por lo tanto el feto deja de depender de la placenta como un órgano externo que lo ayuda a sobrevivir. Esos son los dos cambios importantes. Entonces, el bebé llora, se expanden los pulmones, disminuye la resistencia al flujo vascular. Dos, se corta la circulación hacia la placenta y el feto deja de depender de la placenta para su supervivencia, para su homeostasis, su oxigenación, etc. Entonces, lo que hemos dicho, al momento del nacimiento se producen dos cambios muy importantes. Fin de la circulación umbilico-placentaria e inicio de una adecuada circulación pulmonar. Vamos a revisar estos dos puntos. A ver, como consecuencia de la separación de la placenta, ¿qué pasa? Uno, se incrementa la resistencia vascular periférica. Dos, se revierte el flujo en el conducto arterioso. Con esa sangre que iba desde la arteria pulmonar hasta la arteria aorta, ya no va, o sea, iba por una gradiente de presiones, como hemos explicado. Al aumentar la resistencia vascular periférica y esto sumado también a la disminución de la resistencia vascular pulmonar, hace que este flujo que iba desde la arteria pulmonar hacia la aorta se revierta en el conducto arterioso. ¿De acuerdo? El conducto arterioso es el conducto que une el callado de la arteria aorta con la pulmonar. En la primera hora,
El flujo puede ser bidireccional en la primera hora de nacido, entre 1 hora y 12 horas. El flujo puede ser de izquierda a derecha, es decir, ya se va revirtiendo, y más de 12 horas ya se puede producir un cierre funcional. El cierre permanente se presenta entre las 3 y 4 semanas. Hay una patología que es la persistencia del conducto arterioso, ¿no? Hay recién nacidos a los cuales el conducto arterioso no se cierra, no se oblitera, y puede producir hipertensión pulmonar y otro tipo de patología, ¿no? Entonces, hay mecanismos por los cuales tratamientos médicos que se dan al recién nacido con la finalidad de tratar de cerrar el conducto arterioso y si no, un tratamiento también quirúrgico. ¿Qué otra cosa pasa? Se incrementa la presión de ambos ventrículos. 4, hay un cierre progresivo del foramen oval, por lo mismo, porque aumenta la presión hacia el lado derecho de la circulación, y por lo tanto el foramen oval, que está cubierto por una membrana, hace que esa membrana se oblitere contra el tabique interauricular y se va cerrando progresivamente por ese cambio de presión. Y también hay una obturación gradual del conducto arterioso por el incremento de la presión parcial de CO2. Bueno, esto en adición a lo que ya hemos mencionado. Ahora, como consecuencia de la expansión del lecho vascular pulmonar, como consecuencia de que el recién nacido llora, aumenta la presión parcial de oxígeno, obviamente, porque ya está en contacto con el oxígeno ambiental, y disminuye la presión parcial de CO2. Disminuye la resistencia vascular pulmonar y por lo tanto se incrementa el flujo sanguíneo pulmonar y disminuye la presión en la arteria pulmonar. Eso es lo mismo, lo que hemos dicho, bueno, son los cambios que se producen, ¿no? Acá a la izquierda está la circulación fetal, dependiente de la placenta, ¿no? De los chunks que hemos mencionado. Y al lado derecho, bueno, ya está obliterado el cordón umbilical, ya no depende de la placenta, y los chunks se han cerrado, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos las dos circulaciones, derecha e izquierda, separadas sin chunks centrales. Es básicamente lo mismo, solamente que acá marca la saturación de oxígeno en cada segmento, ¿no? No tiene mayor importancia. Ahora, ¿qué pasa después del nacimiento? Hemos hablado de que hay algunas estructuras que han estado en la vida intrauterina y que después se obliteran o simplemente no se hacen funcionales, dejan de funcionar. Y también hay otras estructuras que dentro de la vida uterina cumplen determinada función, por ejemplo, de llevar sangre oxigenada, y que en la vida ya postnatal tienen una función totalmente diferente. Bueno, este cuadrito de acá trata de resumir un poco esto que les estoy mencionando. Y lo voy a leer porque es importante. La vena umbilical, que llevaba sangre oxigenada desde la placenta al hígado del corazón, luego de la vida, luego del nacimiento, se oblitera, ¿no es cierto? Porque ya se cortó la circulación a la placenta, y el remanente se convierte en el ligamento redondo del hígado. Entonces, la vena umbilical se convierte como remanente en el ligamento redondo del hígado. El conducto venoso, que lleva la sangre oxigenada de la vena umbilical a la vena cava inferior, se oblitera convirtiéndose en el ligamento venoso. El rezago embrionario del conducto venoso es el ligamento venoso. La vena cava inferior, que en la vida intrauterina llevaba sangre oxigenada, de la vena umbilical y del conducto venoso y sangre mixta que procede del cuerpo y del hígado, solo transporta sangre desoxigenada, procedente del cuerpo, de la porción inferior del cuerpo, ¿no es cierto? La sangre de retorno, es decir, la sangre venosa, propiamente dicho. El agujero oval
en la vía intrauterina, como hemos dicho, comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda, y después de algún tiempo ya tiene su cierre funcional y su cierre anatómico. Las arterias pulmonares en la vía intrauterina llevan sangre mixta hacia los pulmones, ¿no? Y en la vida después del nacimiento lleva sangre desoxigenada hacia los pulmones. El conducto arterioso deriva sangre mixta de la arteria pulmonar a la aorta, y este se ocluye más o menos a los 4 meses, convirtiéndose en el ligamento arterioso. Es decir, el remanente del conducto arterioso se llama ligamento arterioso. La aorta recibe sangre mixta del corazón y de la arteria pulmonar, como ya hemos explicado, y en la vía intrauterina y después del nacimiento transporta sangre oxigenada que sale del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Las arterias umbilicales que llevaban sangre oxigenada y desoxigenada a la placenta se obliteran y se convierten en los ligamentos vesicales de la pared abdominal anterior. ¿Okay? El rezago embriológico de las arterias umbilicales son los ligamentos vesicales. Muy bien. Vamos a hablar algo acerca del aparato respiratorio fetal. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? De circulación de hemoglobina fetal, de los cambios al momento del nacimiento. ¿Hay alguna pregunta? ¿Están allí, chicos? Sí, Sí, doctor. doctor. ¿Están? Sí, Claro. ¿seguros? Muy bien. Bueno, a ver, vamos a hablar algo del aparato respiratorio fetal. Durante la vía intrauterina se producen varios procesos que tenemos que tomar en cuenta como procesos separados, pero a la vez interrelacionados entre ellos, ¿no? De manera estrecha. Uno es el desarrollo estructural de los pulmones. Dos es la maduración del sistema neuromuscular que controla la respiración. O sea, ya no de pulmones propiamente dicho, sino de los músculos y de la inervación de estos músculos que controlan la respiración. Y tercero, la maduración del sistema surfactante, donde vamos a poner un poquito de énfasis porque tiene algunas repercusiones clínicas muy importantes. Surfactante pulmonar. ¿Qué es el surfactante pulmonar? Primero, es una sustancia tensoactiva compuesta principalmente por fosfolípidos. Es una sustancia tensoactiva. Una de sus funciones principales, entre otras, es impedir el colapso del alveolo pulmonar, ¿no? Hemos dicho que durante la vida intrauterina el pulmón está colapsado, produciendo una gran resistencia al flujo vascular, pero una vez que se produce el llanto del recién nacido, el pulmón se expande, disminuye el flujo pulmonar, disminuye la resistencia al flujo sanguíneo pulmonar y por lo tanto aumenta el flujo sanguíneo a los pulmones, y este llanto hace que los alvéolos se expandan. Si, en ausencia de esta sustancia tensioactiva llamada surfactante pulmonar, estos alvéolos que se han expandido colapsarían. Entonces, es como una especie de sustancia jabonosa, como que mantiene una burbuja expandida, ¿verdad? Entonces, es una sustancia tensoactiva. Es producida por los neumocitos tipo 2, acá falta una E, neumocitos tipo 2. Su producción tarda alrededor de 10 semanas. Inicia alrededor de las 24 semanas y se completa alrededor de las 34 semanas. Me demora 10, ¿no es cierto? Esto es recontra importante. ¿Cuándo empieza la producción de surfactante pulmonar? Bueno, alrededor de las 24 semanas.
¿Cuándo concluye la producción de surfactante pulmonar? Alrededor de las 34 semanas. ¿Cuánto tiempo demora la producción de surfactante pulmonar? Alrededor de 10 semanas, entre las 24 y 34, como hemos dicho. Esta sustancia es responsable de la maduración funcional del pulmón, es lo que estábamos mencionando, ¿no? En su ausencia, el pulmón a sistema duro, entre comillas maduro, colapsaría en ausencia de esta sustancia tensioactiva. De hecho, hay una entidad que se llama enfermedad de la membrana hialina que consiste exactamente en esto. El cortisol producido por las glándulas suprarrenales fetales es muy importante para su producción. Los glucocorticoides fetales intervienen en la diferenciación y en la maduración de los neumocitos tipo 2, responsables de la producción de del surfactante pulmonar. Pero este es un alveolo pulmonar. Vemos acá los, entre otros tipos de células, bueno, los neumocitos tipo 2, ¿no? Responsables de la producción del surfactante pulmonar. Lo repito, a partir de las 24 semanas, durante 10 semanas, hasta las 34 semanas. Esto es un neumocito tipo 2, es un núcleo basal, los cuerpos lamelares y la producción y expulsión de la surfactante pulmonar hacia el alveolo para impedir el colapso alveolar. Ahí hemos dicho que eran básicamente, está producido por fosfolípidos. Bueno, hay una serie de fosfolípidos que favorecen el que no se colapse el alveolo pulmonar. ¿Qué funciones tiene el surfactante pulmonar? Bueno, la principal es la que les he mencionado, pero hay otra serie de funciones que tiene el surfactante pulmonar, que son las que se detallan en este cuadro. Disminución de la tensión de la superficie alveolar, obviamente, impidiendo el colapso. Aumento de la distensibilidad del volumen máximo, es decir, permite que el alveolo se distienda más. Disminución de la presión de apertura, mantenimiento de la capacidad residual funcional, estabilización de los alveolos y los bronquioles terminales, disminución del trabajo respiratorio, efectos beneficiosos sobre el equilibrio de los fluidos intraalveolares, efecto antiedema. Agregado de que el alveolo no se colapse, ¿no es cierto? Permite que el oxígeno, que el aire entre con mayor facilidad, permite que haya un volumen residual, permite que no se colapse, etc. Hay otras funciones que tienen que ver, que están relacionadas a la defensa contra infecciones, un efecto bacteriostático, modulación de las funciones de los macrófagos, perdón, y otras propiedades como un efecto citoprotector, antioxidante, efecto contra la evaporación y desecación, etc. Entonces, ¿qué debemos llevarnos acerca del surfactante pulmonar? Bueno, es una sustancia tensioactiva, básicamente, que se produce entre las 24 y 34 semanas, que permite la expansión del alveolo pulmonar, evitando su colapso, que es producida por acción de los glucocorticoides fetales y que tiene algunas otras funciones, ¿no? Entre ellas efectos bacteriostáticos, etc. Importante, que he puesto acá. El feto realiza movimientos respiratorios, he puesto entre comillas, pero sí se conocen como movimientos respiratorios que se evidencian incluso cuando uno realiza una ecografía, ¿no? Movimientos respiratorios se refieren pues a la expansión y contracción de la caja torácica pulmonar, ¿no? Entonces hay movimientos respiratorios fetales intrauterinos, obvio, desde la semana 11. Estos movimientos sirven para ejercitar la musculatura respiratoria, a la vez facilitar la movilización del líquido pulmonar producido por el epitelio del bronquiolo alveolar, el cual es esencial en la maduración pulmonar. Esto es muy importante, muy importante.
Y esto tiene que ver con la clase que ustedes ya han hecho de líquido amniótico. Entonces, cuando hablan de líquido amniótico, ustedes les han enseñado que el líquido amniótico tiene diferentes mecanismos de producción dependiendo de la edad gestacional del feto, tiene diferentes funciones, ¿no es cierto? Permite los movimientos fetales, permite el desarrollo del aparato respiratorio fetal, tiene que ver con la homeostasis fetal, etcétera. Tiene una serie de funciones, ¿no? Funciones mecánicas, funciones bacteriostáticas, etcétera. Eh, Parte de este líquido amniótico es también producido, o parte del componente de este líquido amniótico también es esa secreción que se produce en los pulmones fetales, ¿no es cierto? ¿Por qué lo menciono? Y he puesto acá unas notas. He puesto una nota que dice líquido amniótico, liquidamios, hipoplasia pulmonar, bienestar fetal. Y esto es para hacer un poquito de correlación clínica entre lo que hemos mencionado y estos aspectos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay oligohidramios, si hay disminución del líquido amniótico, o si simplemente láctico? Claro, si las membranas se rompieran, nosotros lo primero que pensamos es, ok, se ha roto la membrana que rodea al feto, que mantiene el líquido amniótico en su lugar, que permite que el feto se mueva con facilidad, que aísla al feto del exterior por medio de esta barrera que impide el paso de las bacterias y por lo tanto disminuye la posibilidad de que haya alguna infección intraamniótica. Eso es lo primero que pensamos. Pero sin embargo, también tenemos que pensar que el líquido amniótico es imprescindible, muy importante, para la maduración del aparato respiratorio fetal. ¿Okay? En ausencia de líquido amniótico, por tiempo prolongado, se puede llegar a la hipoplasia pulmonar, que puede ser un cuadro bastante grave. Hay recién nacidos que a veces son dependientes de oxígeno por mucho tiempo, oxígeno dependientes, porque los pulmones no se han desarrollado adecuadamente por un estado de oligohidramios prolongado. ¿Okay? Y acá puse bienestar fetal, claro, porque tiene relación con lo anterior que he mencionado, pero también porque hay algunas pruebas de bienestar fetal relacionados a perfil biofísico fetal, perfil biofísico ecográfico, que incorporan los movimientos respiratorios como uno de los criterios para valorar el estado de bienestar fetal. Es decir, la presencia de movimientos respiratorios en una ecografía es entre otros, uno de los signos de bienestar fetal. La ausencia de movimientos respiratorios podría representar pérdida de bienestar fetal. Y digo podría porque hay varios criterios que se establecen. El aparato urinario. Los riñones fetales producen orina, pero su capacidad de concentración y modificación del pH son limitadas, por lo que su función excretoria no es indispensable para la hemostasis del feto. Sin embargo, como ustedes ya saben, es muy importante para la conformación del líquido amniótico. En las etapas iniciales del embarazo, la orina fetal no es un componente tan importante del líquido amniótico, pero conforme va avanzando el embarazo, la orina fetal termina siendo el principal componente del líquido amniótico. ¿Okay? Tanto así que cuando encontramos cuadros de oligohidramios sin historia de pérdida de líquido amniótico, una de las cosas que tenemos que descartar es que no haya ninguna malformación en el aparato urinario fetal, ¿no? Alteraciones del piso pélvico, obstrucciones del uretra, de los uréteres, hipoplasia renal, fetal, etcétera, ¿no? Es una de las cosas que descartamos. La orina fetal es hipotónica con respecto al plasma, es decir, tiene una baja concentración de electrolitos. La resistencia vascular renal es alta y la filtración es baja durante la vida fetal.
y los riñones reciben entre el 2 y el 4% del gasto cardíaco. Las implicancias clínicas es lo que se le estaba mencionando hace un momento, ¿no es cierto? Si tenemos un cuadro de oligodramios, una de las cosas que tenemos que descartar es que no haya alguna alteración en los riñones del feto, porque la orina fetal es el principal componente del líquido amniótico en etapas avanzadas de la gestación. La producción de orina se inicia después de la semana 11. En la semana 14 la AGN es funcional y se inicia la reabsorción tubular. La filtración glomerular se inicia entre la semana 9 y 12 de la gestación y se incrementa progresivamente durante la gestación. Hay una alta resistencia vascular, flujo vascular renal disminuido y una baja tasa de filtración glomerular. Bueno, ese es el resumen de lo que habíamos visto en el anterior. Con respecto al hígado, algunas palabras también. Las enzimas hepáticas se incrementan con la edad gestacional. Se produce un incremento relativo de los niveles de bilirrubina debido al menor tiempo de vida media de los eritrocitos. Este se transfiere a la circulación materna por la placenta. El hígado fetal conjuga solo un pequeño porcentaje que secreta al intestino. El glucógeno se encuentra en bajas concentraciones, pero se incrementa progresivamente durante la gestación. Eso para tenerlo en cuenta solamente. Con respecto a la tiroides, nos vamos a tomar unos minutitos para hablar de la importancia de las hormonas tiroideas durante el embarazo. La tiroides inicia producción de hormonas tiroideas a partir del primer trimestre. Las hormonas tiroideas fetales participan en el desarrollo de los tejidos fetales, especialmente del cerebro. Las hormonas tiroideas maternas atraviesan la placenta en grado limitado. Vamos a hacerle un asterisco a esto porque tenemos que regresar sobre esto en algún momento. Las hormonas tiroideas maternas atraviesan la placenta en grado limitado. El hipotiroidismo congénito hay que detectarlo rápidamente y para eso se hace un tamizaje neonatal con TSH. A todos los recién nacidos hay que hacer un tamizaje neonatal para descartar hipotiroidismo congénito. Se hace una serie de exámenes, una serie de tamizajes. Uno es el tamizaje, es el dosaje de TSH en recién nacidos. Se hace a todos, en nuestro hospital a todos. Entonces, ¿por qué? Porque la hormona tiroidea es indispensable para el desarrollo de varios tejidos, especialmente del cerebro, como habíamos dicho acá. Esto lo vamos a relacionar clínicamente con una lámina que les voy a mencionar, que les voy a mostrar posteriormente. Ahora, ¿por qué acá dije que había que poner un asterisco y regresar sobre esta definición o sobre esta afirmación de que las hormonas tiroideas maternas atraviesan la placenta en grado limitado? Porque esto no significa, bajo ningún punto de vista, que una mujer hipotiroidea que está gestando no deba recibir hormona tiroidea. ¿Ok? Es más, es obligatorio que una mujer hipotiroidea reciba el tratamiento con levotiroxina que le indique el endocrinólogo durante el embarazo. Es indispensable. ¿Ok? Así el grado de, o la cantidad de hormona tiroidea que pase de la circulación materna a la fetal sea limitado, es indispensable que la mujer hipotiroidea reciba el tratamiento adecuado durante la gestación. Bueno, este es el eje funcional de la secreción de hormona tiroidea, que parte del hipotálamo, hipófisis, tiroides. La hipófisis secreta la TSH, llega a la tiroides, se produce la T3 y la T4, como ya hemos dicho, ¿no? Y esto tiene que ver con el crecimiento, el desarrollo del sistema nervioso central, el desarrollo cardiovascular, metabolismo, etc.
con un gran resalte en el desarrollo del sistema nervioso central. Durante el primer trimestre, el desarrollo depende de las contracciones de T3 y T4 maternas, ¿no? Hemos dicho. Esto parece contradecir lo que les puse en la lámina anterior, pero no. Por eso que los he puesto en el contexto de la importancia de que la paciente hipotiroidea reciba su tratamiento adecuado. Bueno, este es un esquema de la síntesis de la hormona tiroidea. No vamos a entrar en ese detalle. A ver, esta lámina es muy importante. Hemos dicho que a todos los recién nacidos hay que hacerles un tamizaje neonatal para descartar hipotiroidismo congénito. ¿Qué pasa si es que tenemos un recién nacido con hipotiroidismo congénito y no le hacemos el diagnóstico? No le hacemos tamizaje neonatal, no nos damos cuenta que tiene hipotiroidismo congénito. ¿Ok? Y recién nos damos cuenta a los 3 meses. Si recién nos damos cuenta a los 3 meses y recién se le empieza a dar tratamiento, o sea, suplemento con hormona tiroidea a los 3 meses, probablemente el IQ de este recién nacido no sobrepase los 89 puntos en la vida adulta. Es más, si pasan más de 3 meses y recién nos damos cuenta a los 6 meses, el IQ probablemente no supere los 71. Y si es que nos damos cuenta después de los 6 meses, probablemente tengamos un IQ menor a 34 incluso. Y esto tiene que ver, por supuesto, con un déficit cognitivo marcado, irreversible, lo que se llama cretinismo, ¿no? O se llama, pero también tiene que ver con alteración del crecimiento óseo, alteración del desarrollo sexual, trastornos psiquiátricos, déficit intelectual, espasticidad, trastornos de la marcha y la coordinación. Es decir, el tamizaje neonatal de hipotiroidismo es obligatorio. Es obligatorio. Porque el no diagnóstico tiene consecuencias pues, funestas. Un par de palabras acerca de gónadas. El testículo fetal secreta una proteína llamada sustancia inhibidora de los conductos de Müller, lo que impide el desarrollo del útero, trompa de falopio y porción superior de la vagina. Esto ya lo saben por embriología. Y el testículo fetal secreta testosterona que actúa en el proceso de virilización de los genitales externos e internos, ¿no? No hay mucho que profundizar acerca de tema de gónadas en la etapa fetal, pero quería dejarles estos dos conceptos de todas maneras para que no los olviden, ¿no? Esto es más o menos lo mismo que les estaba diciendo, ¿no? Sustancia inhibidora de los conductos de Müller, ¿no? Los conductos de Wolff, etcétera. Bueno, hay que remitirnos a nuestras clases de embriología para ver esto. Muy bien. Cuando empezamos la clase o la reunión de hoy, empecé diciendo, bueno, antes de empezar, ¿no? Antes de empezar, y les empecé a contar una historia de en qué momento de la evolución nos hicimos seres humanos. Bueno, antes de terminar, le voy a remitir a un libro que probablemente algunos de ustedes conozcan, que es sobre sabiduría tolteca, escrita por un doctor, Miguel Ruiz, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Bueno, los Cuatro Acuerdos dice que nosotros tenemos que cumplir ciertas normas para desarrollarnos, para lograr nuestros objetivos, para ser felices, para ser, ser realmente seres humanos, ¿no? Y este libro maravilloso, el cual les recomiendo, no tiene que ver con la medicina, pero que se los recomiendo con mucho entusiasmo, empieza con esta frase que he copiado acá textualmente. Y dice así:
hace 3000 años había un ser humano, igual que tú y que yo, que vivía cerca de una ciudad rodeada de montañas. Este ser humano estudiaba para convertirse en un chamán, para aprender el conocimiento de sus ancestros, pero no estaba totalmente de acuerdo con todo lo que aprendía y sentía que debía haber algo más. Un día, mientras dormía en una cueva, soñó que veía su propio cuerpo durmiendo. Salió de la cueva a una noche de luna llena. El cielo estaba despejado y una infinidad de estrellas. Entonces algo sucedió en su interior, que transformó su vida para siempre. Se miró las manos, sintió su cuerpo y oyó su propia voz que decía: estoy hecho de luz, estoy hecho de estrellas. Miró el cielo de nuevo y se dio cuenta de que no son las estrellas las que crean la luz, sino que es la luz la que crea las estrellas. Todo está hecho de luz, dijo, y el espacio en medio no está vacío. Y supo que todo lo que existe es un ser viviente y que la luz es la mensajera de la vida porque está viva y contiene toda la información. Bueno, chicos, empecé diciéndoles que nos caracterizaba como seres humanos y terminó diciéndoles que, bueno, que todos somos uno, que todo lo que damos como seres humanos y todo lo que damos como médicos va a un gran espacio exterior del cual formamos parte todos, que todo lo que damos regresa de alguna u otra forma y que por lo tanto tenemos que tratar de dar siempre lo mejor de nosotros en cualquiera de los aspectos que nos toque desarrollar, ¿no? Esto nos seguirá haciendo crecer como seres humanos en el transcurso de nuestra vida y nuestra vida profesional. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, chicos, alguna duda. Todo claro, ¿Ninguna doctor. pregunta? ¿Ninguna pregunta, chicos? Bueno, chicos, muy bien. Espero que esto esté claro. Por lo menos de este tema, las preguntas que toque desarrollar van a salir estrictamente de la presentación. Voy a pasarla a PDF y la voy a pasar a la delegada para que la compartan ustedes. ¿Ok? Y bueno, muchas gracias por su atención, por su tiempo, por estar acá. Y bueno, nos vemos en el hospital en cualquier momento. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Muchas doctor. gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, gracias a ustedes, chicos. Cuídense.